Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy. Queremos agradecerles la asistencia, ¿sí?, a este excelente webinar el día de hoy de pérdidas fiscales operativas, una realidad en el 2020. ¿Sí? Queremos mencionarle a los asistentes el día de hoy que nos va a acompañar el doctor Javier García. Él es el fundador de Línea Contable. Él es un especialista como tal tributario y financiero. Y les acompaña Néstor Fajardo, mi nombre, que es el día de hoy le vamos a hacer la presentación, ¿sí?, del webinar. Queremos comentarle a los asistentes que ustedes pueden adquirir Logro a través de Movistar o Telefónica. Para eso es indispensable que ustedes se contacten con su ejecutivo de cuenta de Movistar para adquirir Logro a unos precios más económicos. Entonces los invitamos a los asistentes a que se contacten. También queremos comentarle que Logro es una herramienta que les permite manejar contabilidad, les permite manejar compras, inventarios, la facturación electrónica. Es una herramienta 100% en la nube, ¿sí? Y les permite conectarse desde cualquier sitio para poder ingresar, para poder facturar electrónicamente. En el caso de que hayan empresas que manejen un sistema POS, ¿sí?, Logro cuenta también con un POS offline en el caso de que las empresas se queden sin internet o sin el servicio de energía. Utiliza tecnología punta. En el caso del motor de base de datos es Oracle, que les permite manejar grandes cantidades de información, y los servidores donde está alojado el Logro son servidores Amazon. Dentro de los planes que nosotros manejamos para que ustedes adquieran Logro, tenemos el plan emprendedor, el plan negocios y el plan premium. Cada plan viene con una cantidad de usuarios y una cantidad de facturas para que ustedes lo adquieran. Algo importante,
El servicio de la facturación electrónica cuenta con todas las actualizaciones, con todo el acompañamiento para que ustedes lo adquieran y puedan facturar electrónicamente en el menor tiempo posible. Tenemos una promoción, ¿sí? Para los clientes que manejen referidos. Pueden referirnos ustedes empresas, digamos, y van a tener un beneficio de una comisión doble, ¿sí? Pueden recibir un bono de 60,000 pesos, también pueden recibir 2 usuarios gratis por un año o también un descuento de 70,000 pesos en las mensualidades. Entonces, ustedes pueden ingresar desde Logro en la página y ustedes nos pueden recomendar aquellas empresas o internamente por este chat, ustedes nos pueden recomendar esas empresas a quien les aplique el Logro y se pueden ganar como tal estos beneficios que estamos ofreciendo. Tenemos un plan Superpost, ¿sí? Este plan Superpost son para aquellas empresas que manejen muchas facturas, ¿sí? Vienen incluidas con 6 usuarios, vale 200,000 pesos el mes. Entonces, si ustedes requieren como tal un plan de estos para facturar, lo pueden realizar. Bueno, también tenemos beneficios para nuestros contadores aliados, en la cual pueden tener un bono de 150,000 pesos en el caso de que ustedes refieran a un contador que tenga empresas que vayan a manejar Logro. Entonces, ustedes nos pueden dejar internamente la información. Si tienen contadores, ¿quién les aplica este beneficio? Y van a recibir ustedes esos 150,000 pesos. También para los contadores aliados, ¿sí? Por todas las empresas que incluyen el Logro, van a tener una bonificación de 60,000 pesos. Entonces, aprovechen, digamos, estos beneficios en estas temporadas de crisis. Bueno, ahora lo dejamos en manos del doctor Javier García, quien nos va a explicar como tal el webinar del día de hoy. Entonces, muchas gracias, doctor Javier, por el seminario del día de hoy, por su asistencia. Entonces, invitamos a los asistentes como tal a estar muy atentos como tal y de inscribirse también a los próximos seminarios. Buen día, doctor Javier. Buenos días, Néstor, ¿cómo le va? Bien, Muy gracias. bien. Bueno, me alegro mucho. Buenos días para todos los asistentes. Buenos días, muchas gracias a Logro por permitirnos estar de nuevo. Y a todo el mundo desearle muchos éxitos, que estén muy bien, que se sientan muy felices, que se sientan alegres y que se estén cuidando bastante para poder pasar este chaparrón de pandemia y salir adelante. Recuerde que si nosotros nos cuidamos, estamos cuidando a nuestra familia, cuidando a nuestro país y haciendo un mundo mejor. Vamos para adelante. La frase de hoy es una frase que tiene que ver exactamente con lo que está pasando. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Esperemos que al terminar la noche que tenemos ahora, efectivamente venga una aurora sonriente. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una realidad en medio de la pandemia. Si bien hay empresas que han generado ingresos, que han generado rentas, también hay empresas que han generado pérdidas. Y yo creo que son muchas más las empresas que han generado pérdida, la generalidad de utilidades. Entonces, los dos escenarios que hay hoy es utilidades, digamos más bien, pocas y muchas pérdidas. Donde estamos frente a utilidades, pueden haber utilidades altas que las hay, medias y bajas. Y desde lo contable tenemos que pensar frente a utilidades en utilidad comercial y obviamente en dividendos. Y desde la parte fiscal pensaremos en estrategias tributarias y en beneficios de auditoría. Cuando hablamos de pérdidas, también hablamos de pérdidas altas y hay pérdidas muy altas este año. Hay empresas que durante 6 meses no han podido hacer nada y es posible que en el resto del año la situación siga igual, con altos costos, con con altos gastos fijos, eso va a generar pérdidas altas.
Entonces, hay pérdidas altas, medias y bajas también. Y esto, desde lo contable, cuando hablamos de pérdidas, entonces tenemos que pensar en impuesto diferido y tenemos que pensar en el efecto patrimonial que tienen esas pérdidas. Y desde lo fiscal, obviamente, pensamos en rentas presuntivas y en la compensación de las pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva sobre renta líquida. Esos son los escenarios. Ahora, hablar de pérdidas fiscales es hablar del común denominador que hay hoy. El primer tema es hablar de lo que significa una pérdida fiscal en medio de todo el andamiaje tributario. Dentro del andamiaje tributario hay dos temas importantes. De un lado, las minoraciones estructurales del impuesto de renta y de otro lado, los beneficios tributarios. ¿Qué es una minoración estructural? Es aquel elemento que hace justicia en el impuesto. Me hago entender. Cuando yo hablo de un costo, cuando yo hablo de disminuir de los ingresos grabados un costo, estoy haciendo justicia, porque yo no podría declarar como renta líquida todos los ingresos, puesto que tuve costos, puesto que tuve deducciones. Entonces, una minoración estructural es aquel elemento tributario que hace más justo el impuesto o le da justicia al impuesto. Los ejemplos más comunes de una minoración estructural son los costos y las deducciones. Cuando hablo de un beneficio tributario, hablo de un elemento que pone en mejor condición una persona o un grupo de personas frente a los demás. Es un beneficio que está por encima de la justicia tributaria, pero que es aceptado por la ley. Entonces, una minoración es contraria a lo que es un beneficio. Sin embargo, los dos están en la ley. Entonces, cuando hablamos de pérdidas fiscales, hablamos de minoración, porque cuando yo tengo una pérdida fiscal, me la puedo compensar en los años siguientes. Y es por eso que hablamos de una minoración estructural en el impuesto de renta. Entonces, queda clara. Las pérdidas fiscales son una minoración estructural en el impuesto de renta. Sigamos. Cuando vamos a hablar de pérdidas fiscales, tenemos que tener en cuenta dos cosas o dos situaciones. Primero, existen dos tipos de pérdidas fiscales. Las pérdidas operacionales, que son aquellas que provienen del exceso de los costos y las deducciones sobre los ingresos. Y en segundo lugar, las pérdidas de capital, es decir, las pérdidas que se generan sobre los activos fijos, o sea, los activos productores de renta. Y estas pérdidas solamente son deducibles cuando se demuestre fuerza mayor. En el caso de las pérdidas operacionales, hablamos de compensación dentro de un periodo de 12 años. Y cuando genera una pérdida fiscal, entonces trae consigo, obviamente, una renta presuntiva y se genera entonces un exceso de renta presuntiva sobre renta líquida. Esa no la podemos compensar en 5 años. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de compensación de pérdidas fiscales, cuando hablamos, perdón, de pérdidas fiscales, tenemos que hablar de compensación de pérdidas fiscales y hablar de su aplicación y hablar de sus efectos. Para eso, acudimos al artículo 147 del Estatuto Tributario. Es muy claro. Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales con las rentas líquidas ordinarias que tuvieron dentro de los 12 periodos grabables siguientes. Es decir, yo me puedo compensar las pérdidas fiscales con las rentas ordinarias
de los 12 periodos grabables siguientes, sin perjuicio obviamente de la renta presuntiva, es decir, sin disminuir, sin bajarse por debajo de la renta presuntiva. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y en constituciones que no tengan relación de causalidad con la generación de la renta gravable, en ningún caso pueden ser compensadas. Aquí queda claro que cuando yo genero una pérdida fiscal, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿esa pérdida es compensable o no? Y para investigar si es compensable o no, voy al artículo 147, al inciso segundo. La firmeza de las declaraciones ha habido un vaivén entre el artículo 147 y el artículo 714 del Estatuto Tributario. Entre el artículo 147 del Estatuto Tributario dice que la firmeza de esas declaraciones era en 6 años. Resulta que el artículo 714 habla de 12 años. Ya la ley 2010 dejó claro eso, ahorita lo miramos, 5 años. Cuando hablamos entonces de compensación de pérdidas fiscales, lo primero que dice la norma es que se compensa con las rentas ordinarias. Traigo a mención el concepto de la DIAN 52752 de agosto 3 del 2005, donde queda claro que las rentas líquidas especiales sí pueden afectarse con pérdidas fiscales en los términos del artículo 147. Vuelvo y repito, el artículo 147 dice que las pérdidas se compensarán con rentas ordinarias. Y recuerde, las rentas líquidas especiales no admiten costo ni deducción. Sin embargo, este concepto de la DIAN dice, las rentas líquidas especiales, como digamos, en el caso de la depresión acumulada, ¿sí? Cuando yo vendo un activo, esa depresión acumulada se me convierte en una renta líquida por recuperación de deducciones. En ese caso, si yo tengo ese caso, yo podría afectar esa renta líquida especial con pérdidas fiscales. ¿Por qué hago mención en estos momentos de esta situación? Porque van a haber muchas empresas, seguramente van a tener pérdidas fiscales, seguramente van a tener que salir a vender activos vivos, seguramente lo único que van a tener son rentas líquidas especiales, no rentas ordinarias. Entonces, que les quede claro que esas rentas líquidas especiales pueden compensar las pérdidas fiscales. Muy bien. Entonces, dice el artículo 147 también que las pérdidas fiscales que provengan de deducciones sin causalidad de ingresos no grabados no son compensables. Luego, existen pérdidas compensables y no compensables. Lo primero, como les decía ahora, que lo que uno tiene que pensar cuando tiene una pérdida fiscal es, la pregunta del millón es, ¿esa pérdida es compensable o no es compensable? Entonces, miremos en el renglón 1 o en la columna 1. Miremos que tenemos una pérdida fiscal donde no tengo ni ingresos no grabados ni deducciones sin causalidad. La pérdida fiscal son 50 millones, es totalmente compensable. Pero en el caso 2 voy a tener un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional de 30 millones que hace parte de la pérdida fiscal. Entonces me da una pérdida fiscal de 80 millones, luego yo debo restarle esos 30 millones, y si bien tengo una pérdida fiscal de 80 millones, solamente tengo una pérdida compensable de 50 millones. Lo mismo ocurre en la columna 3. Tengo una deducción sin causalidad. Una deducción sin causalidad, recordemos que las deducciones sin causalidad son aquellas que el Estado señala como deducciones, pero que no tienen relación de causalidad o de necesidad ni con los ingresos, perdón. Entonces, esas deducciones en causalidad se llaman beneficios.
supongamos, yo hago una donación y tengo derecho al 130%. Ni la donación tiene causalidad con la renta, en mayoría de los casos o en todos los casos, ni menos el 30% que le dan de beneficio. Esa sería una deducción sin causalidad. Entonces, aquí tenemos el caso de una deducción sin causalidad de 70 que hace parte de la pérdida. Si bien tengo una pérdida de 120 millones, a esa pérdida de 120 millones le tengo que restar los 70 millones de la deducción sin causalidad, entonces tendría una pérdida fiscal compensable de 50 millones. Y en la columna 4 voy a encontrar el caso combinado, donde tengo un ingreso no gravado y una deducción sin causalidad, las dos suman 100, si bien tengo 150 millones de pérdida fiscal, 100 millones son pérdidas fiscales no compensables, luego mi pérdida fiscal compensable son 50 millones. Quede claro entonces que debo examinar muy bien este principio antes de tomarme la pérdida compensable. Muy bien, cuando genero una pérdida fiscal, en la mayoría de los casos, a no ser que la empresa tenga todos los elementos de juicio para decir que no va a calcular renta presuntiva porque todos sus activos tienen prueba contra la renta presuntiva o porque todos los activos están excluidos de renta presuntiva, hay casos, entonces se va a generar un exceso de renta presuntiva sobre renta líquida. Es decir, si yo tengo una pérdida fiscal, mi renta líquida es 0. Si yo pagué por renta presuntiva 20 millones, entonces ese exceso son 20 millones, porque el exceso de 20 sobre 0 son 20. Entonces, hay que tener muy claro que detrás de una pérdida fiscal, en la mayoría de los casos, viene un exceso de renta presuntiva sobre renta líquida. Entonces, sigamos. Entonces, acudimos al artículo 189, que es el que me habla de la calculación de la base y cálculo de la renta presuntiva. En el último parágrafo dice muy clarito, el exceso de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los 5 años siguientes. Entonces queda claro, cuando yo tengo una pérdida fiscal, sobreviene en la mayoría de los casos un exceso de renta presuntiva. Mientras la pérdida fiscal me la puedo compensar en los 12 años siguientes, el exceso de renta presuntiva lo debo compensar en los 5 años siguientes. Lo que debe uno tener claro es que lo primero que usted debe compensar serían los excesos de renta presuntiva porque son los primeros que se vencen. ¿Sí? Es decir, es empezar a mirar estratégicamente, a no ser de que su empresa en los años siguientes sea tan bollante que usted puede decir, no, eso, en los 5 años me tomo los 2. No hay problema. Pero sí debe estratégicamente tener en cuenta esa diferencia de tiempo para compensar estos 2 elementos. Ahora, cuando se genera una pérdida fiscal, necesariamente tengo que ir a la NIC. Estaba hablando de sociedades y de empresas que estén obligadas o de personas naturales que estén obligadas a llevar contabilidad. Tienen que estar incursos en la norma internacional. Entonces, alguien me decía esta semana, ¿cómo así que hay que generarse? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sí maneja la NIC, la maneja bien y todas las cosas, pero como no han tenido pérdidas fiscales, esto viene a ser un paso, si no novísimo, un paso, un inicio hacia un nuevo trayecto en la vida fiscal. ¿Qué es lo primero entonces cuando yo debo hablar de impuesto diferido? Tengo que acudir a la NIC 12. Y en la NIC 12 encuentro el reconocimiento de la pérdida fiscal. Párrafo 14 dice, cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en periodos anteriores, es decir,
cuando se utilice cuando se compense, la entidad reconocerá tal derecho como un activo. Es decir, vamos a reconocer la pérdida fiscal como un activo en el mismo periodo que se produce la pérdida fiscal. Pero ese activo es un activo por impuesto diferido. No es que voy a llevar la pérdida fiscal como un activo a la cuenta del activo corriente, a la cuenta del activo fijo, a la cuenta, a ninguna cuenta. Usted va a llevar como un activo es el impuesto diferido. ¿Sí? Entonces, mire, cuando una pérdida fiscal se utilice para recuperar el impuesto corriente pagado en los periodos anteriores, cuando se compense, cuando se vaya a compensar, la entidad reconocerá tal derecho como un activo. ¿Y cuál es el derecho? De disminuir el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que debe llevar? El impuesto diferido. En el mismo periodo en que se produce la citada pérdida, me hago entender, 2020, genera una pérdida. Voy a generar un impuesto diferido. Recuerden, el impuesto diferido es igual a ¿qué? A la diferencia temporal multiplicada por la tarifa. ¿Por qué hablo de temporal? Porque la pérdida fiscal es una diferencia temporal porque tiene que ver con resultados. Obviamente que toma la característica de temporaria, ahorita lo miramos, y entonces cojo esa diferencia temporal o temporaria, le aplico la tarifa de impuestos y ese es el impuesto diferido. Pero deben tener claro cuál tarifa de impuestos debo aplicar. Debo aplicar la tarifa de impuestos del año en el cual se vaya a revertir la diferencia. Hay dos momentos, eso debe quedar claro. Primer momento, cuando se genera la pérdida fiscal, es genero el impuesto diferido. Segundo momento, cuando se revierte la diferencia temporal, revierto el impuesto diferido. Entonces, tener clara esas dos situaciones, que lo que voy a tener como un activo es el impuesto diferido. Ahora, la NIT 34 habla de las pérdidas y créditos fiscales. Cuando hablamos de créditos fiscales, ya incluyo de una vez la renta presuntiva, el exceso de renta presuntiva sobre renta líquida, pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Debe reconocerse como un activo por impuesto diferido siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. Mire, debe quedar claro. No es que yo genere una pérdida fiscal inmediatamente activo por impuesto diferido. No. Lo primero que tengo que demostrar es que en los periodos siguientes voy a tener rentas fiscales suficientes para compensar esas pérdidas fiscales. Eso lo debo mostrar y debe quedar claramente establecido en las revelaciones. Debe quedar claramente establecido. Es decir, no es que hizo facto sin ninguna otra prueba, voy a generar el activo por impuesto diferido. Sigamos. Ahora, el párrafo 35 habla del reconocimiento del impuesto diferido. ¿Qué dice? Cuando una entidad tiene su historial de pérdidas recientes, procederá a reconocer un activo por impuesto diferido solo si dispone de una cantidad suficiente de diferencias temporarias imponibles. A ver, cuando yo hablo de un activo, cuando yo hablo de una diferencia temporal, en este caso temporaria, tengo que tener claras dos cosas. De un lado existen temporarias deducibles, que son aquellas que dan lugar a un activo por impuesto diferido, y imponibles, que son aquellas que dan lugar a un pasivo por impuesto diferido. ¿De dónde salen esas diferencias? Salen de comparar los activos y los pasivos contables y fiscales.
Por eso hay esa gran diferencia con las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva, que no teniendo registro contable son diferencias del estado de resultados. A ver, hay que recordar que antes de 1995 o más allá, existía el método del diferido para calcular el impuesto diferido. Y ese método diferido se basaba en comparar las cuentas del estado de resultados contable con las cuentas del estado de resultado fiscal. Luego sobrevino el nuevo impuesto diferido, que es basado en las cuentas del balance, donde comparamos los activos y los pasivos contables y fiscales y hallamos las diferencias temporarias. En el primer caso del impuesto diferido hablamos de diferencias temporales. Por eso yo digo que las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva son diferencias temporales que hoy les han dado acomodo como diferencias temporarias y generan un impuesto diferido. Entonces, cuando una entidad tiene un historial de pérdidas recientes, procederá a reconocer un activo por impuesto diferido solo si dispone de una cantidad suficiente de diferencias temporarias imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia convincente de que dispondrá en el futuro de suficiente ganancia fiscal contra la que cargar dichas pérdidas o créditos. Esto quiere decir que, como les decía ahora, no es ipso facto. Si yo tengo pérdida reciente, voy a tener que demostrar fehacientemente que es posible generar ese impuesto diferido. Volvámonos un poquitico. Volvámonos un momentito. Bueno, es muy importante leer el párrafo 82 que dice, el párrafo 82 exige revelar la cuantía del activo por impuestos diferidos, así como la naturaleza de la evidencia que se apoya el reconocimiento de los mismos. ¿Qué quiero decir esto? Señores, según las normas internacionales, yo debo revelar todos estos asuntos, revelar la diferencia temporaria, el tipo de diferencia imponible o deducible, qué tarifa estoy aplicando y decir, en el caso de las pérdidas fiscales, cuál es la razón por la cual voy a generar el activo por impuesto diferido. Muy bien, ahora sí, continuemos. De lo que les decía, mire, en la parte de arriba voy a encontrar las diferencias temporarias. Mire, estoy comparando los activos y los pasivos contables y fiscales. Y dependiendo de su graduación, voy a generar un activo por impuesto diferido o un pasivo por impuesto diferido, dependiendo de la relación entre activos y pasivos, si el uno es mayor o menor que el otro. Muy bien. En el caso de las pérdidas fiscales y los excesos de renta productiva, mire que no tienen sentido de comparación. Entonces, mientras estas son diferencias temporarias, estas son diferencias temporales, porque estamos comparando partidas del estado de resultados, contable y fiscal. Sin embargo, tienen la capa o están doradas con las diferencias temporarias porque generan impuesto diferido. Entonces, vemos estas diferencias temporarias y les aplicamos la tarifa del año en el cual se va a revertir. En este caso, estamos en el 2020, entonces para el impuesto diferido utilizamos la tarifa del 2021 si la vamos a revertir en el 2021, el 31%. Si la vamos a revertir en el 2022 sería la tarifa del 30%. Entonces, mientras yo calculo el impuesto con la tarifa del 2020, que es el 32%, el impuesto diferido lo calcularía con la tarifa del 31%. Entonces, ahí queda claro cómo es el manejo de esta diferencia temporal o temporaria relacionada con pérdidas fiscales y con excesos de renta presuntiva sobre renta libre. Muy bien. Continuamos. Entonces,
¿Qué ocurre cuando se genera la pérdida en el 2020? Cuando yo genero la pérdida en el 2020, mire, digamos que yo tengo una pérdida contable de 60 millones, digamos, para no ponerle mucha parafernalia a esto, no tengo ninguna otra diferencia, no tengo ninguna diferencia entre la parte contable y fiscal, ni temporaria ni definitiva. Entonces tengo una misma pérdida fiscal. En la parte tributaria resulta que tengo una renta presuntiva de 80 millones. Como mi renta presuntiva es mayor a la pérdida fiscal, entonces obviamente, mi renta gravable es la renta presuntiva, la multiplico por el 32%. Entonces, 80 millones por el 32% me da 25.600 y a esto le resto el activo por impuesto diferido. Le resto el activo por impuesto diferido, que es equivalente a 140 millones, que es la suma de pérdida fiscal y exceso de renta presuntiva, por el 31%. ¿Sí? Que es, digamos, que tengo la absoluta confianza que en el año 2021 voy a compensar esa pérdida. Lo dudo. Más bien sería el 2022, entonces sería con el 30, pero déjame con el 2021. Entonces, mire lo que ocurre acá. Entonces yo tengo una renta gravable de 80 millones y un impuesto por pagar. Si yo a ese impuesto por pagar le resto el activo por impuesto diferido, vamos a poner un ejemplito así raro. Si aquí este impuesto por pagar fueran 50 millones y le resto el activo por impuesto diferido, tendría un gasto impuesto de 6.600.000 que llevaría aquí. Pero resulta que en este caso no es así. En este caso, yo voy a tener un impuesto por pagar de 25.600 y el activo por impuesto diferido es mayor que el impuesto. ¿Eso qué me da? Una diferencia. Esa diferencia no es un gasto impuesto, sino que es otro ingreso. ¿Me entienden? Son 17.800. ¿Qué hago con los 17.800? Cojo la pérdida, le sumo esos 17.800, entonces la pérdida fiscal se me rebaja a 42.200. Eso lo deben tener claro. Les voy a decir por qué lo deben tener claro enseguida. Muy bien. Entonces, mire, ¿qué es lo que he hecho? Calculo el impuesto con renta presuntiva, calculo el impuesto por pagar, a ese impuesto por pagar le resto el activo por impuesto diferido, no tengo más nada, no tengo gasto impuesto y me da otros ingresos. Si yo no tuviera pérdida fiscal, la cosa sería muy sencilla. Sería de este tamaño. 25.600 el impuesto por pagar, 25.600 el gasto impuesto. Sigamos. Ahora, cuando yo voy a registrar esta situación, entonces es muy sencillo. ¿Cuánto es el activo por impuesto diferido? 43.400. ¿Cuánto era el impuesto por pagar? 25.600. Me quedan otros ingresos. Ese es el registro, eso lo sabemos manejar muy bien todos. Ahora, si usted lo quiere hacer dos pasos, porque no falta el que le gusta hacer los dos pasos, entonces el primer paso es decir, cuando calcula el impuesto por pagar, que es 25.600, contrapartida 25.600, ¿sí? Es el gasto impuesto. Pero como genera el impuesto diferido activo, lleva como contrapartida el gasto impuesto y disminuye pues el gasto impuesto y la diferencia son otros ingresos. Pues yo diría, yo me quedaría con el asiento número 1. Muy bien. Cuando yo compenso en el 2021, cuando yo voy a compensar ya en el 2021, entonces compenso los 140 millones. Tengo una utilidad de 380 millones
compenso los 140, entonces en la renta líquida me da 240, eso sí, sin tener ninguna otra diferencia temporal ni temporal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Calculo el impuesto de renta, porque la renta presuntiva que tengo son 72, entonces la base de la renta agradable serían 240 millones, que son estos, entonces lo multiplico en el 2021 por el 31%. Eso me da 74,400, de 74,400, a esos 74,400 le sumo los 43,400 porque estoy revirtiendo la diferencia. Recuerde, cuando se generó el impuesto diferido, cuando se generó la pérdida fiscal, tuve un activo por impuesto diferido de 43,400. Ahora tengo un activo reverso la diferencia, o sea, el impuesto revertido, impuesto diferido revertido, y lo sumo. Entonces me da un gasto impuesto de 117,800. ¿Qué ocurre entonces? Tomo la utilidad, tengo el gasto impuesto y tengo la utilidad comercial. Ese sería el manejo que se le daría a la pérdida fiscal. Esto tiene varias connotaciones. Lo primero es cuál es el efecto que tiene en los socios y accionistas. Sigamos. Entonces aquí queda la misma cosa, por los 240 millones, lo multiplico por el 31, me da el impuesto de 74,400, le sumo el activo por impuesto diferido, me da un gasto impuesto de 117,800. Y bien. El registro es la misma situación, el gasto impuesto 717, devuelvo el impuesto de vertido, el impuesto por pagar 74,400, eso no tiene ninguna. Lo importante es que usted lo pueda hacer en dos pasos. En el paso general el impuesto por pagar y en el segundo aumentar el impuesto con el crédito al activo por impuesto diferido. Ahora, el compensar las pérdidas fiscales y el exceso de renta productiva en sociedades tiene un efecto. ¿Me entiende? Y ese efecto hay que mirarlo con claridad. ¿Sí? Y para mirarlo con claridad, debemos leer el artículo 49 del Estatuto Tributario. Y el efecto es sobre la utilidad susceptible de distribuir como grabada. Dice el artículo 49. Determinación de los dividendos y participaciones no grabadas. Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 1 de enero del 2013, para efectos de determinar los beneficios de que trata el artículo anterior, la sociedad que tiene utilidades a ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia utilizará el siguiente procedimiento. Entonces, el procedimiento es que toma la renta líquida agravable más las ganancias ocasionales y le resta el impuesto de renta y el impuesto de ganancias ocasionales. ¿Qué obtiene allí? El valor obtenido de acuerdo al dispuesto en el momento anterior constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Deben tener claro que en el numeral 5 de este artículo hay una cosa muy clara que dice: si el valor que resulte allí es superior, es decir, es contrario, entonces se genera un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grada. Un exceso. Es decir, cuando yo tomo este valor que tengo allí del 3, el valor obtenido de acuerdo al dispuesto anterior, cuando hago el cálculo y lo confronto con la utilidad contable, voy a poner un ejemplo, que a mí la utilidad susceptible de distribuir como no grabada me dé 100. Mi utilidad contable son 80,
resulta que tengo un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grabada. Dice la norma que ese exceso me lo puedo tomar o en los 5 periodos grabables siguientes o en los 2 periodos grabables anteriores. Es decir, que tomar no, me los puedo compensar con utilidades grabadas. Eso lo deben tener en cuenta. Sigamos. Entonces, vamos a hacer, mire esto, supongamos el primer caso que yo no llevo impuesto diferido. Que yo soy una persona que no llevo impuesto diferido, no manejo el impuesto diferido. O es decir, lo hago con el fin de que miren la connotación de los dos, pero en todos los casos hay que manejar impuesto diferido. Entonces, para mirarlo más suave, digamos que tengo una pérdida fiscal de 60 millones y una pérdida contable de 60 millones y que tengo una renta presuntiva de 40. Luego, mi renta líquida agravable son 40. Tomo ese 40, lo multiplico por el 32%, porque estamos en el 2020. Me da 12.800. Esos 12.800, si yo cojo y aplico el artículo 49, ¿sí? Aplico el artículo 49, tomo la renta líquida agravable, que en este caso es la renta presuntiva, le resto el impuesto por pagar y me da la utilidad susceptible de distribuir como no grabada. ¿Qué ocurre con la parte contable? Con la parte contable ocurre que yo tomo la pérdida, ¿sí? Le resto el gasto impuesto y me da una pérdida de 72.800. Yo tengo una utilidad susceptible de distribuir como no grabada de 27.200, yo no tengo de dónde compensarla, porque lo que tengo es una pérdida. Entonces, como no voy a distribuir nada, me queda un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grabada y lo debo manejar ahí. Recuerde, esto me va a servir más adelante. Sigamos. Ahora, ¿qué ocurre en el 2021? En el 2021 se obtiene una utilidad de 200 millones y en la parte fiscal me compenso la pérdida fiscal y el exceso de renta productiva que me dan 100. Entonces me da una renta líquida de 100, es decir, 200 menos 100, 100. El impuesto en el 2021 es el 31%, el impuesto por pagar es el 31% y la utilidad susceptible de distribuir como no grabada es 69. ¿Qué ocurre en la parte contable? Los 200 millones, tomo el impuesto por pagar, como no tengo impuesto diferido, tomo el mínimo, 31 millones, me da una utilidad comercial de 169, me da una utilidad susceptible de distribuir como no grabada de 69 y entonces me da una utilidad susceptible de distribuir como grabada de 100. La pregunta del millón es, ¿cómo así que yo compenso una pérdida fiscal y me da una utilidad grabada de 100 millones? ¿Qué hice? Nada. Porque la van a pagar los accionistas, pero eso no es así. Hagamos una reflexión. Katy, volvete al anterior. Hagamos una reflexión. Señores, yo tuve una pérdida de 72 millones. Entonces, ¿qué dice la norma? Antes de distribuir utilidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enjugar pérdidas. Entonces, tomo la utilidad de allá y le resto los 72 millones. Y recuerden que tengo un exceso de utilidad susceptible de distribuir como no grabada de 27.200. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no voy a distribuir 200 millones, voy a distribuir 72.800.000. Le resto a 129, 72 millones, 800. Y le resto los 69 millones. ¿Y sabe cuánta utilidad me da susceptible de distribuir como grabada? 27.200. Y como tengo los 27 de exceso, ¿en cuánto me queda grabado? En 0.
Yo quiero que hagan esa reflexión. Yo estoy interesado en invitar a un seminario de cierres y en el cierre voy a mostrarlo porque es más amplio con toda la cosa. Voy a demostrar que cuando yo me tomo una pérdida fiscal no genero un exceso, no genero una utilidad susceptible de distribuir como grabada. Eso sí, teniendo muy claro que me debo compensar la pérdida en los 5 años siguientes. Si no tengo otras diferencias, debo compensarla en los 5 años siguientes. Tener siempre claro eso, ¿sí? Tener siempre claro eso. Veremos qué ocurre, el mismo ejemplo, pero cuando aplico el impuesto diferido. Sigamos, con impuesto diferido. Muy bien, estamos ahí. Mire, con impuesto diferido es el mismo ejemplo. Miremos la columna fiscal. Sí, señor, yo tengo una pérdida fiscal de 60 millones y una renta presuntiva de 47. Entonces tomo esa renta presuntiva, la multiplico por el 32%, que es el impuesto del 2020. Me da 12.800. Tomo los 100 millones, que es la diferencia temporaria, 60 de pérdida fiscal y 40 de renta presuntiva. Mírenlo acá. Estos dos me da 100. 100 por el 31%. ¿Por qué el 31%? Porque creo que no voy a revertir, me voy a tomar la pérdida fiscal en el año siguiente, que es el 2021, con tarifa del 31 y me da 32 millones. Entonces, ¿cuánto es el gasto impuesto? Entonces, cuando nosotros llegamos y tomamos y decimos, el impuesto por pagar, el gasto impuesto es igual al impuesto por pagar menos el activo por impuesto diferido, esto me da negativo, luego el impuesto es 0. ¿Y cuánto me da aquí? Otros ingresos, 18.200, mírenlo acá. Entonces mi pérdida, que estaba en 18.200, en 60 millones, queda en 41.800. ¿Y cuánto es la utilidad susceptible de distribuir como grabada? En este caso es tomar la renta líquida y restarle el impuesto, o sea, 27.200, como en el caso anterior, no varía. Entonces, mire lo que tengo aquí, la misma situación, tengo una pérdida comercial con una utilidad susceptible de distribuir como grabada, ¿sí? Con un exceso de utilidad susceptible de distribuir como grabada de 27%, porque ocurre el mismo caso. Con pérdida y un exceso, y una utilidad susceptible de distribuir como no grabada me da un exceso. Entonces, ya con ese exceso, entonces pasamos al año siguiente, 2021. En el 2021, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una utilidad de 200 millones, tengo una renta fiscal antes de pérdida de compensación de 200, les la compenso, me quedan 100. Cojo la renta líquida, la multiplico por el 31 porque ya estamos en el 2021, es 31. Y el activo por impuesto diferido que tenía eran 31 del año anterior. ¿Cuánto me da eso a la suma de los dos? Porque como estoy revirtiendo la diferencia, ya sumo el activo por impuesto diferido, me da 62 millones. Ahora, ¿cuánto es la utilidad susceptible de distribuir como grabada, como no grabada? Es la renta líquida menos el 31%, 69 millones. Queda claro. Ahora, vengamos acá. Yo tengo una utilidad de 200, un gasto impuesto de 62, una utilidad comercial de 138 y una utilidad susceptible de distribuir como no grabada de 69 y va a una utilidad grabada de 69. Vuelve y arde Troya. ¿Por qué 69? Recuerden, señores, nosotros no vamos a distribuir 200 millones. Tenemos que jugar primero pérdidas. Devolvámonos. Recordemos, ¿cuánto tenía la pérdida? 41.800. La tengo que descontar y recuerde este exceso. Sigamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A estos 141 le resto los 41.800 y al restarle estos 29 me da 27.200, que era el exceso, me quedan 0. Como les digo, eso lo vamos a ver con cuadritos y todas las cosas, pero lo que quería decirles con esto es que al tomarme la pérdida fiscal, no
si sé hacer las cosas bien, no le voy a trasladar ningún impuesto a los accionistas, y eso es lo que se trata, es lo que se pide en esta novela. Sigamos. En personas naturales, señores, cuando yo hablo de personas naturales, entonces tenemos que pensar en varias cosas. Ellos también se pueden tomar pérdidas fiscales. El artículo 150 del Estatuto Tributario había dicho siempre que las pérdidas surgidas por personas naturales en actividades agropecuarias, entonces se podían tomar en los 5 años siguientes, pero de las mismas pérdidas agropecuarias. En los 5 años siguientes de las mismas pérdidas. Recuerden que las agropecuarias incluyen la parte agrícola, la pecuaria, la pesquera y la acuícola. Muy bien, sigamos. En las rentas celulares, cuando hablamos de las pérdidas fiscales de las personas naturales, tenemos que hablar de rentas celulares. Entonces, ¿qué dice el artículo 12126 del DUR 1625? Tratamiento de las pérdidas judiciales. Las personas naturales que tengan pérdidas generadas con anterioridad a la vigencia del artículo del fiscal, a la vigencia fiscal del 2017, y que no se hayan compensado, teniendo derecho a ello, podrán imputarlas contra la cédula general. Eso queda claro. Las pérdidas fiscales en que incurran las personas naturales al momento de ser compensadas no podrán superar el valor resultante restar de los ingresos de las rentas de capital no laborales, los ingresos no constitutivos, y se deberán compensar en los términos y condiciones establecidos en el artículo 147. Dos cosas importantes. La una, las pérdidas fiscales, como estamos en la cédula general, no van a poder afectar las pérdidas de otras rentas. Es decir, ni menos la laboral. ¿Se me entiende? Eso es lo primero. Y lo segundo, que lo vamos a hacer con base en el artículo 147. Muy bien. Las pérdidas fiscales objeto de compensación no son susceptibles de reducción fiscal. Eso ya lo sabíamos. Bueno, sigamos. Las pérdidas fiscales incurridas dentro de una cédula solamente podrán ser cooperadas contra las rentas de la misma cédula. No pueden manejarse en otra. En los siguientes periodos graduales, teniendo en cuenta los límites y porcentajes de compensación establecidos en las normas vigentes, que es el artículo 147. Parágrafo transitorio. Las pérdidas declaradas en periodos graduales anteriores al año gradable 2019 únicamente podrán ser imputadas contra la cédula general. ¿Por qué en el uno dice del 2017 y otro del 2019? Recuerde que la ley 2010, ¿sí? También habló de esto, entonces ya lo puso de acuerdo a su vigencia, pero no contradice lo que decía la ley 1819 de 2016. Las pérdidas de las rentas líquidas celulares no se sumarán para efecto de determinar la renta líquida. En cualquier caso, podrán compensarse en los términos del artículo 330. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que yo no puedo tomar las pérdidas fiscales de un lado y con eso afectar las otras pérdidas de un lado. Y en este caso, dice, las pérdidas de la renta líquida no se sumarán para efecto de determinar la renta líquida. Es decir, si yo tuve una pérdida en un año, la compenso en el año siguiente, pero no voy a disminuir las rentas la base gravable de las otras rentas. Muy bien. Es muy importante lo que dice aquí el decreto 2264. Cuando los costos y gastos procedentes correspondientes a rentas de capital o no laborales declaradas en la cédula general de la declaración del impuesto de la renta complementaria sean superiores a los ingresos declarados por concepto de rentas de capital laborales y no haya ingresos por concepto de otras rentas, habrá lugar a la pérdida fiscal. ¿Qué es lo que me han dicho ahí? ¿Qué es lo que te están diciendo? Si usted tiene una sola renta, o sea, renta de capital laboral, y tuvo pérdida, declare la pérdida. ¿Qué ocurre en caso contrario? Es decir, cuando tiene varias rentas. En caso contrario, cuando tiene varias rentas, estos costos y gastos al momento de ser declarados no podrán superar el valor resultante
de restar de los ingresos de las rentas de capital o no laborales, los ingresos no constitutivos de renta. El valor que exceda deberá estar registrado en la contabilidad o en control de detalle de que trata el artículo 772 del Estatuto Tributario para que proceda a la compensación de la pérdida fiscal contra la renta que dio su origen en los periodos graves posteriores en los términos del artículo 147. Miremos. ¿Qué es lo que nos dice? Mire, en rentas de capital o laboral, mire, usted siempre va a calcular la renta tomando los ingresos, sumándole las rentas líquidas de capital, restando las deducciones y rebajas de las rentas no laborales, restando los ingresos no constitutivos, restando los costos y gastos. Si eso dio mayor que cero, listo, es renta. Si eso dio menor que cero, hermano, no va sino hasta cero. Y el excedente es pérdida para el año siguiente, para compensar en el año siguiente. Miremoslo. Si nosotros, ¿qué es lo que dice el primer caso? Si nosotros tenemos una sola renta, en este caso capital, sea de capital o no laboral, cualquiera de las dos, porque en rentas de trabajo no va a tener pérdidas. Si en rentas de capital o no laborales tengo una pérdida, simplemente la declara y listo, no teniendo sino esa sola renta. Pero ¿qué ocurre cuando tengo otras rentas? Veamos. Entonces tengo rentas de trabajo y tengo rentas de capital. Y digamos que en su caso tuviera renta no laboral, pero pongamos este caso. En este caso resulta que me dio renta de capital y es que 70 millones de pérdida. Si yo hago esto así, sería tomar las rentas de trabajo y restarle los 70 millones. No, las rentas de trabajo no se pueden mezclar con con pérdidas de otras rentas. Ni las rentas no laborales ni otras rentas podrán afectarse con esta pérdida. Si hubieran habido aquí rentas no laborales, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo los costos y gastos los llevo hasta donde me dé cero la renta. ¿Qué quiere decir? Que a los costos y gastos, en este caso el resto de los 70, me quedan 490, llevo esto hasta cero. ¿Y qué ocurre con esto de 70? La diferencia de 70 se debe registrar en la contabilidad, o sea, en las revelaciones o en el control de detalle para luego compensarlas. Eso es la forma de manejar las pérdidas fiscales en las personas naturales. Sigamos. Recuerden, señores, tire y afloje, que cuando quedan en firme las declaraciones, cuando se compensa o se genera una pérdida fiscal. Sigamos. ¿Qué era el problema que había? El artículo 147 diría que eran 5 años, 6 años, y el artículo 714 decía que eran 12. Ya quedó zanjado el problema. Artículo 117 de la ley 2010. El término de firmeza de los artículos 147 y 714 del Estatuto Tributario. La declaración del impuesto de renta y complementarios de los contribuyentes que determinen o compensen pérdidas fiscales o que estén sujetos al régimen de pérdida será de 5 años. Punto. Listo. Entonces queda claro eso. También deben tener claro qué ocurre si le rechazan una pérdida fiscal. La disminución de las pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente mediante liquidaciones oficiales o por corrección de las declaraciones privadas se considera para efectos de todas las sanciones tributarias como un menor saldo a favor en una cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida rechazada oficialmente o disminuida en la corrección. Dicha cuantía constituye la base para determinar las sanciones. Entonces, recuerden que yo tuve una pérdida de 500 millones, que llegó la DIAN y me la rebajó a 100. ¿Y qué? Como no hubo impuestos, o si hubo impuestos, no afectó el impuesto, porque la renta productiva no pasó nada, sí pasó. Le toman esos 400 millones como base.
El impuesto son el tarifa son 30 millones, 30%. Entonces, ¿cuánto sería la base de la sanción? 120 millones. Tengan claro eso. La gente dice, como no varía el impuesto, no hay sanción. Sí hay sanción. Miren ahí. Muy bien, sigamos. Ahora, por último, el efecto patrimonial. Es muy claro. Hablar de pérdida fiscal en la parte tributaria es una cosa, pero cuando vamos a la parte contable es otra cosa. Como le decíamos ahora, yo lo que voy a distribuir son utilidades contables, no rentas líquidas. Entonces, vamos a la parte contable. Miremos qué ocurre en la parte contable. Debe quedar claro. Las pérdidas que afecten más, rebajen, perdón, el capital social, y rebajen el patrimonio, perdón, por debajo del 50% del capital social, están en punto de liquidación. Entonces, señores, teniendo esa premisa, excepto en las sociedades comanditas simples, que ahorita lo miramos. Miremos, partamos de un principio, el artículo 151, que dice de la distribución de utilidades. O vamos hacia abajo, dice, tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital. Es decir, yo puedo distribuir pérdidas, digamos, yo tengo un capital social de 100 millones, tengo una utilidad por distribuir de 500 y resulta que tuve una pérdida de 200. No hay problema de distribuir 300 millones mientras no afecte el capital. Y yo tengo un capital de 100 millones y tengo un patrimonio de 150 millones, de que tengo 50 millones más. Y tuve una pérdida de 60 millones, yo no puedo distribuir nada. ¿Por qué? Porque ya va a afectar el capital. Entonces, debe quedar claro eso. El parágrafo dice, para todos los efectos legales se entenderá que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital. Queda claro. Entonces, miremos qué dice el Código de Comercio de eso. El artículo 370 habla de la causal de disolución de las sociedades de responsabilidad limitada. Responsabilidad limitada. Entonces, lo que decíamos, cuando ocurren pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%. Las incomanditas por acciones, lo mismo. Cuando reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital, digamos. Lo mismo que las sociedades anónimas, artículo 457, dice lo mismo, cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio. Y la sociedad comandita por el simple es diferente. Dice, la sociedad en comandita simple se disolverá también por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos. Y es muy claro. Miremos la partecita de abajo. Determinando la causa, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso según las causales incurridas, siempre que el acta que contenga el acuerdo se inscriba en el registro mercantil dentro de los 18 meses siguientes a la ocurrencia de la causal. Pero entonces nos queda faltando la sociedad, la SAS. Sigamos. ¿Qué dice la SAS? La SAS está en la ley 1258, dice lo mismo. Por pérdidas, cuando hay disolución y liquidación, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50%, lo mismo. La única que sale es la comandita simple. Entonces, en la SAS, el enervamiento de la causal dice lo mismo. Sin embargo, este plazo será de 18 meses en el caso de la causal previsto en el artículo 7º anterior, es decir, vamos a tener los 18 meses para que la sociedad
enerve la causal de disolución. Entonces, tener claro eso. Las pérdidas fiscales pueden colocar a la empresa en causal de disolución y luego liquidación. Sigamos. Pero viene el decreto 772 de junio del 2020, que dice, a efectos de apoyar las empresas, el artículo 16, a efectos de apoyar las empresas afectadas por la causa que motivaron la declaratoria de estado de emergencia económica, social y económica declarada mediante el decreto 637 de buena, facilitar el manejo del orden público económico y extender la suspensión de causal de disolución por pérdidas de las sociedades anónimas y SAS a otro tipo societarios, se suspenden de manera temporal hasta el 16 de abril, o sea, 2 años. Los artículos 342, todos los que leímos, entonces todos los artículos que dan causal de disolución por pérdida quedan suspendidos por 2 años, es decir, en este caso, 2 años a partir del 6 de abril de 2022. ¿Sí? Quedan suspendidos para que lo tengan claro. Si bien eso no quiere decir que las pérdidas fiscales no van a afectar a la empresa, lo que quiere decir es que no quedan en causal de disolución y liquidación. Eso lo dijo la ley 772. Sigamos. Desde este cuadrito, he sacado de por ahí una página y lo dejé porque no me gusta robar, yo simplemente le hice un cambiecito acá. Entonces, el tipo sociedad, la causal de disolución, ¿en qué norma está? ¿Sí? Mire la causal de disolución para que les quede claro y la suspensión de los términos. Es decir, señores, vamos a estar, muchos de nosotros, incursos en el problema de las pérdidas fiscales. ¿Sí? Entonces, debemos tener claro, para terminar, 3 cositas. La primera, que manejar el impuesto diferido. La segunda, tener claro el efecto que va a tener sobre los accionistas, pero ese efecto debe ser 0 si lo manejamos bien. Así están dadas las normas. Y lo tercero, que si bien las pérdidas fiscales está claro en el Código de Comercio y en la Ley 1258, genera una causal de disolución y liquidación, esa causal queda suspendida hasta el 16 de abril de 2022. Entonces, tener claro eso y mirar las cosas y estar tranquilos. Señores, muchas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. Néstor, ¿hay alguna pregunta? Muchas gracias, doctor Javier. Los asistentes estuvieron muy concentrados hoy en la charla. No tantas preguntas, pero quisiera compartir, ¿sí? Quisiera compartir la presentación. Permítanme un segundito e invitar a los asistentes al seminario del día de mañana. El tema va a ser bastante importante pues para que se puedan inscribir. Es un taller práctico para aprender cómo vender y facturar electrónicamente en tu negocio con una aplicación 100% en línea, ¿sí? Entonces vamos a tener invitada a Andrea Guita, que es la persona encargada, la líder como tal de facturación electrónica, y les van a contar esos detalles en cuanto al proceso de la factura electrónica. También los asistentes, no se les olvide seguirnos a través de las redes sociales. Ahí van a encontrar la información de los webinars para inscribirse. También en YouTube va a encontrar casos de éxito como tal de logro. Bueno, doctor Javier, entonces nos dejaron la siguiente pregunta y muchas felicitaciones. Nos dice, por ejemplo, Joana Padilla, dice, buenos días, excelente seminario. Me siento muy satisfecha y sigan con tan buenos temas. Dios los bendiga. Eso nos dice Joemis. Nos hace William Ortiz la siguiente pregunta. Dada la situación actual del país, ¿son o no son compensables las pérdidas operacionales comparativo con el año anterior o es posible generar impuesto diferido? Eso nos dice William Ortiz. Vale, dame la que me perdí. Dada la situación actual del país,
¿Son o no son compensables las pérdidas operacionales comparado con el año anterior? ¿O es posible generar impuesto diferido? Bueno, yo medio le entendí la pregunta, pero lo que le quiero decir es esto. En el año en que yo tengo pérdidas, imposible compensar pérdidas del año anterior. ¿Por qué? Porque lo primero que dice el artículo 147 es sin perjuicio de la renta presuntiva. Es decir, si yo no tengo renta líquida, yo no puedo compensar pérdidas fiscales. Lo primero. Lo segundo, si la idea es decir, si yo el año entrante puedo compensar las pérdidas de este año, puedo hacer uso del impuesto diferido. Sí. Digamos, si usted tiene una empresa que a pesar de que le fue mal este año, usted sabe que el año entrante va a ser bueno, ¿sí? Porque hay empresas que han ido surgiendo, porque se han dedicado a hacer cosas de la pandemia o en la pandemia, bueno, cualquier cosa, genere el impuesto diferido. La importancia es que usted pueda tener, usted no puede garantizar nada, pero usted puede con elementos de juicio demostrar de que usted puede compensar las pérdidas en los años siguientes y entonces generar el impuesto diferido. La idea es que quede claro, sí, hombre, usted dijo que sí, que fue que no. Eso no es ningún problema. ¿Sí me entiende? Usted demuestra cuáles son las condiciones. Pongo un ejemplo. Supongamos, mucha gente no sabía lo de la pandemia este año. Nadie sabía, mucha gente no, nadie sabía. Todo el mundo generó impuesto diferido el año pasado para las pérdidas que se iban a comprar este año. Entonces, ¿qué pasó este año? Tiene que devolver eso. Pero eso no es un delito ni es nada. No sé si el caballero me entendió y si no, que me escriba por el correo. Listo, muchas gracias, doctor Javier. Bueno, nos dice Susana Díaz, excelente presentación. Hay que estudiar bastante y entender tanta norma. Dígale que le invito al seminario de cierres. Listo, entonces aquí dejamos la información también del doctor Javier, ¿sí? Doctor Javier, es este correo electrónico, javiergarcia@lineacontable.com, ¿sí? Sí. Y este es el número del celular. Sí. Y también pueden ingresar a la página www.lineacontable.com, ¿cierto? Ahí van a encontrar información. Sí, ¿Y a dónde más se pueden inscribir ellos? no, ahí nomás. Nomás, Listo. por ahí nomás. Listo. Bueno, nos pregunta, por ejemplo, José Luis Vega, que si la presentación la vamos a compartir. Entonces, la grabación de este seminario les va a llegar, ¿sí? Para mañana a su correo electrónico con el certificado de asistencia. Entonces, por favor, verifican mañana, ¿sí? En su correo electrónico, inclusive en el spam o correo no deseado. Bueno, Julia Ortiz, que le encantan como tal este tipo de seminarios, que muchas gracias. Bueno, Alejandra Corredor nos pregunta, buenos días, si vengo compensando pérdidas fiscales de años anteriores y en la renta del 2019 no compensé esas pérdidas, ¿puedo seguirlas compensando en 2020? Mire, primero que todo, las pérdidas fiscales tienen un periodo de compensación, 12 años. Mientras no se cumpla el periodo, usted puede compensar en el año 1 y la otra en el año 12. ¿Sí me entiende? No hay problema, no tiene que ser consecutivo. Eso sí, respetando los dos niveles. Uno, que no pase de los 12 años y dos, que no exceda la renta presuntiva. Listo, doctor Javier. Muchas gracias. Entonces, ya no hay más preguntas. Quedan solo felicitaciones, por ejemplo, de Sonia Rubiano, de José Luis Vega, lo mismo de William Ortiz, que muchas gracias. Que sí le entendió la respuesta que Bueno, leímos hace ratico, doctor Javier. bueno, Entonces, me alegro. muchas gracias. Bueno, Entonces, ¿algo para terminar el día de hoy, doctor Javier? El seminario. para terminar el día de hoy, a la gente que esté tranquila, que vamos a salir adelante, que, que está la página a la orden y que pronto, si no es el logro en otra parte, vamos a dictar cierres, estén pendientes, pues ya como un seminario con costos, ¿me entienden? Pero que estén pendientes. Muchas gracias. Listo.
nosotros les estaremos informando. Entonces, muchas gracias, doctor Javier. Entonces, para los asistentes, entonces los invitamos al seminario del día de mañana. Se pueden inscribir a los seminarios de Logro ingresando a www.logro.com, logro con doble G. Ahí van a encontrar en la opción de ver más, van a encontrar webinars y ahí van a encontrar todos los seminarios que estamos realizando en el mes de octubre. Ahí va a encontrar los seminarios para que ustedes se puedan inscribir. Por ejemplo, el miércoles 14 de octubre vamos a hacer el lanzamiento de la nómina, el módulo de nómina como tal en Logro. Ustedes simplemente le dicen me interesa y se inscriben al seminario. Lo mismo que el seminario de mañana de facturación electrónica. Y van a encontrar muchos más temas para que ustedes se puedan inscribir y puedan participar a los seminarios. Muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana en el seminario. Muchas gracias, doctor Javier, por el seminario del día de hoy. Muy acertado, sobre todo para esta época de crisis. Entonces, muchas gracias por su asistencia y lo mismo pues a los participantes el día de hoy. Hasta pronto. Katy, chao, Katy. Excelente pasadora. Bueno, muchas gracias. Chao, don Javier, muchas Bueno, gracias y gracias chao. a todos por hasta luego. participar. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta pronto.